Listo. Bien, entonces continuamos con la pregunta 64. Durante el inventario del año 2023 de la farmacia de un establecimiento de salud, se encontraron productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios vencidos. Estos deben permanecer almacenados para su respectiva baja y destrucción final en el almacén. Entonces, con esta pregunta recordamos acerca de la disposición de los residuos. Nosotros tenemos productos sanitarios vencidos, ¿no? Y esos productos sanitarios vencidos, en primer lugar, ¿a qué tipo de residuos corresponden? Esos productos vencidos, que son productos farmacéuticos, así es, eso corresponde a los de tipo clase B. Clase B. O llamados especiales. Y recordamos que la correcta disposición, ¿no? Todo este flujo de los desechos empieza con un acondicionamiento, ¿no? Acondicionamiento. ¿Qué se hace acá? Se pone, todos los desechos se ponen en recipientes, en bolsas de colores, ¿no? Color rojo, color amarillo, color negro. Luego sigue la segregación. ¿Qué es la segregación? Es separar los residuos. Separar los residuos. ¿Ok? ¿Cómo se separan? Según su clasificación, ¿no? Si son clase A, si son clase B o si son clase C. Los de clase A, ¿quiénes son? Los de clase A son los biocontaminados, ¿no? Los biocontaminados, que son aquellos desechos que han tenido contacto con fluidos o con tejidos del paciente. Los de clase B, ¿qué son? Aquellos que tienen una composición química o radioactiva. Y los de clase C, ¿qué son? Los comunes, los que no son peligrosos, bolsas, papeles, cartones, etc. ¿Okay? Entonces ahí van a ver, para que repasen esa partecita, vean en su resumen, en el esquema, van a ver ahí todo, qué cosas, qué tipo de desechos corresponden a cada clase. Y después de la segregación que viene, después de la segregación viene el almacenamiento. 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 ¿Qué es almacenamiento? Corresponden a tres fases. Dentro del almacenamiento están tres fases en donde se retienen los desechos hasta que lleguen a su disposición final, hasta su eliminación. En el almacenamiento tenemos el primario, ¿se acuerdan? Tenemos tenemos el intermedio, no secundario, intermedio, y tenemos el central o final. Central o también llamado final. Todo esto es consecutivo, es un flujo. Del primario pasa al intermedio y luego del intermedio pasa al central. ¿El primario qué es? El primario es el almacenamiento que se hace en el área donde se generan los desechos. ¿Qué es el intermedio? Son áreas especiales lejos de los quirófanos, de los comedores, del almacén de las medicinas, que están diseñadas para contener por un tiempo los desechos que van desde el almacenamiento primario. ¿Y qué es el central o final? También es un área, ¿no? Ya es alejada de los pacientes, de las zonas críticas, donde solo ingresa el personal autorizado y donde también, desde donde llegan donde se almacenan los residuos, los desechos que van desde el almacenamiento intermedio. Cada uno tiene sus características y eso lo van a repasar. ¿Okay? Cada uno tiene sus características. Recuerden que es consecutivo, salvo casos especiales que también lo hemos mencionado, que va desde la primaria a la central. Pero mayormente es así, consecutivo.
Entonces, la pregunta dice, ¿dónde deben permanecer almacenados para su respectiva baja y destrucción final? ¿Dónde deben permanecer? Al final, ¿verdad? Acá, en el central. Aquí van a permanecer para que ya sean eliminados. Este es el punto final, ¿no? ¿Y cómo son eliminados? Lo hemos dicho, con autoclave, o lo queman, lo incineran, o lo echan en rellenos sanitarios. ¿Ok? Si son biológicos, en autoclave. Si son productos farmacéuticos o quirúrgicos, lo queman, incineran. Y si son residuos comunes, a rellenos sanitarios. Bien, entonces aquí la clave, ¿qué cosa es? Central. Bien, no puede ser servicios generales, ese tipo de almacenamiento no existe. De la farmacia tampoco, no vas a mantener en la farmacia nada, ¿no? Todo llega al almacén central. Del SISMED tampoco, el SISMED es un almacén de medicamentos, no tiene ninguna función en el desecho de los medicamentos. Ellos no hacen nada con los medicamentos vencidos, ellos distribuyen los medicamentos. Bien, entonces, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la clave? El central. Bien, esta es la clave. Listo. Esto nos recuerda, o esa pregunta nos sirve para recordar el tema de disposición y almacenamiento, ¿no? El tema de de la disposición de los residuos en los establecimientos de salud, ¿ok? 65. Según la normativa vigente sobre manejo de residuos sólidos, otra vez, miren. Entonces hay preguntas, ¿no? Hay preguntas de residuos sólidos. Los medicamentos vencidos, ya justo lo hemos dicho, miren, se ha repetido la pregunta, mira. Los medicamentos vencidos, ¿con qué tipo de residuos se clasifica? O sea, se repite, nos menciona nuevamente los vencidos. ¿Qué tipo es? Eso también está en el esquema, eso es teórico, ¿no? Los vencidos, ya lo hemos dicho, aquí está, esos están en la clase B, o también llamados especiales, ¿ok? Eso es teórico, ahí vean su esquemita. Ahí están todos los tipos de residuos con sus ejemplos. ¿Bien? Eso es especial. Listo. ¿Y en qué color de bolsa van los especiales? ¿Rojo, amarillo o negro? Amarillo. Así es. Los especiales van en la bolsa amarilla. Y eso también preguntan, ¿ah? También preguntan por colores de bolsa. Aquí está, miren. Se realiza el taller de preparación de alimentos para gestantes, donde los residuos sólidos comunes eliminados de esta actividad deberán ser segregados en bolsa de color. ¿Qué cosa es segregar? Es destinar, separar la basura, separar los residuos de acuerdo a su tipo en bolsas específicas. Claro, eso es negro, ¿no? Ya lo hemos visto. Lo biocontaminado, lo biocontaminado va a la bolsa roja. Los especiales, o sea, esto es de tipo A. Los de clase B, llamados especiales, van a la bolsa amarilla. Y los de clase C o comunes, ¿no? Esto es biocontaminados, o comunes, van a la bolsa negra. También está en su esquema todos los residuos, los ejemplos de los residuos que van ahí, en cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, comunes en el negro. Bien, entonces vemos que lo de residuos sólidos, si vienen preguntas de residuos sólidos, ya está. Ya vemos qué cosa preguntan. Han preguntado te han dado un residuo y que clasifiques a dónde va. Te han dado un residuo y que clasifiques a qué bolsa va. Te han dado también una pregunta de esto, del almacenamiento. Entonces puede ser que venga una pregunta, igualito. Quizás te dicen por ahí cómo se llama o cuál es la etapa del almacenamiento en el cual los residuos se depositan en el área donde se generan. ¿Eso qué es? Primario, ¿no? Puede ser, quién sabe. Pregunta 67.
Varón, aquí cambiamos ya. Esto es de salud ocupacional, ¿ok? Aunque ahora que han añadido en el temario emergencias y urgencias médicas más frecuentes en el primer nivel de atención, quizás esta pregunta, ¿no? Preguntas del oxocelismo sean trasladados ahí, ¿ok? Pero el año pasado esta pregunta correspondía a salud ocupacional. Bien, y esta pregunta es curiosa. ¿Ah? La pregunta es curiosa. Uno está acostumbrado, ¿no? Ve preguntas sobre mordedura de araña y rápidamente piensas en la fisiopatología, en el tipo de araña y ya quieres marcar el oxocelismo, latrodectismo, etcétera. O quieres saber cuál es el tipo de araña o un foneutrismo que también existe. Pero esta pregunta es curiosa. Miren, primero repasemos en aras de poder hacer un repaso de las urgencias dentro del temario de urgencias médicas que han añadido esta vez el tema de mordeduras de arañas. Entonces vamos a, ¿cómo se llama eso de mordeduras de araña? Eso es no voy a decir todavía, al final lo voy a decir, si no se va a malograr el análisis de la pregunta. ¿Ya? Vamos a ponerle nomás así como mordedura de araña. Mordedura de araña. Al final le pondremos el título correcto. Mordedura de araña. Para temas del examen, en las preguntas de mordeduras de araña de los exámenes, siempre vienen dos. Siempre apuntan a uno de dos tipos. O puedes tener al loxocelismo, o sea, puedes estar frente a un loxocelismo, o puedes estar frente a un latrodectismo. ¿Cómo yo sé si estoy frente a un paciente? O sea, en el caso clínico me ponen un paciente con ciertas características y cómo yo sé que se trata de un loxocelismo. El loxocelismo, ¿quién es el agente, no? ¿Quién es el agente acá? Es el Loxoceles laeta. Es la famosa loxo... No, esto se escribe con S y C. Loxoceles laeta. Conocido como la araña casera. Esta es la araña casera. Conocida como violinista, ¿no? Violinista. Conocida como la araña de rincón, del rincón. ¿Por qué rincón? Porque siempre está en el rincón de la casa. Es casera, violinista, del rincón. ¿Ok? No es agresivo. ¿Y dónde está siempre? Aquí está, miren, en la casa. ¿No? En la casa, esto está en la casa. En cambio, el latrodectismo se da por la araña que se llama el Latrodectus. Latrodectus, así. Mactans. Mactans. Características es la famosa viuda negra. Viuda negra. La famosa araña del campo. Araña del campo. Esta es esa arañita que tiene aquí, ¿no? Aquí está su cuerpecito. Este sus patitas. Y tiene una manchita roja en forma de reloj de arena, así. En su espalda. ¿Ok? Y es la viuda negra. ¿Ok? La viuda negra. Eso nada más. ¿Y esta dónde está? En el campo. Esta arañita, ¿cómo es? De la casa. Es una arañita que tiene sus patas, haciendo una araña. Tiene sus patas largas, así. Así es diferente. ¿Se dan cuenta? Es diferente, miren, con con la araña del campo, ¿no? Con la araña del campo. Esta de acá tiene una espalda así grandaza y tiene una manchita roja en forma de reloj de arena. Así, más o menos, va por ahí. Ese es su esquema. Entonces, si en un caso clínico a mí me ponen que un paciente
fue mordido por una araña y me dan la sintomatología y me dicen que estuvo en su casa, ¿no? Típica pregunta del niño que estuvo jugando en sus juguetes, estuvo revoloteando sus juguetes, o una ama de casa que estuvo movilizando sus muebles, haciendo la limpieza. Eso es loxocelismo. ¿Por qué? Porque es una mordedura de una araña que se encuentra en la casa, una araña casera. Pero si me dicen que es un agricultor, que obviamente está descalzo en su chacra, en el campo, o que una persona salió de paseo, se fue al campo y fue mordido por una araña, como estoy en el campo, eso es un latrodectismo. ¿Ok? Así van a responder las preguntas. Entonces vamos a ver acá esta pregunta. Vamos a ver esta pregunta. ¿Qué dice acá? Varón de 67 años acude al establecimiento de salud por presentar dificultad para respirar, dolor localizado después de haber sufrido mordedura de araña de tamaño pequeño. Una mordedura de araña. Una araña de tamaño pequeño, color oscuro, en el campo, cuando estaba cuidando su ganado vacuno. Es un agricultor, estaba cuidando su ganado, estaba en el campo y fue mordido por una araña. ¿Qué sería? Si fue en el campo, ¿qué sería? Y los síntomas son estos, ¿ok? El latrodectismo mayormente tiene su clínica cutánea, ¿ok? Cutánea. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene eritema, tiene edema, ¿no? Hay un eritema, hay un hinchazón y hay una famosa placa que se llama placa libeloide, ¿ok? Es una lesión moradita, ¿no? Morada tirando para negra, que luego se hacen ampollas, se convierten en una ampolla, luego se necrosa. Bien, tenemos en ese caso ya una cutánea que es complicada, cuando ya hay una necrosis y aparece una escara. Necrosis con escara. Y así van a ver ustedes en sus serums varios pacientes que llegan porque les mordió así dicen, ¿no? Me picó, dicen ellos, ¿no? Pero ya sabemos que muerden. Le mordió la araña y llegan con sus placas libeloides o ya llegan a veces con sus escaras o a veces llegan solamente con eritemas, con su edema. Pero la clínica del latrodectismo es diferente. La clínica del latrodectismo también puede tener esa clínica cutánea, pero tenemos que ver cuál es lo diferente, porque en el examen nos van a poner exactamente lo diferente. Lo diferente es que el latrodectismo ya tiene una clínica más sistémica, también tiene cutánea, pero tiene más característico su clínica sistémica. O sea, ¿cuáles? ¿No? Tenemos acá, por ejemplo, está con hiperexcitabilidad. Excitabilidad. ¿Qué más? Sudoración. ¿Qué más tiene? Tiene ansiedad, midriasis, ¿ok? Está taquicárdico, ¿no? Tiene frecuencia cardíaca alta. Está con la presión alta, ¿no? Vea, presión alta, ¿ok? Que obviamente luego cuando el paciente se descompensa, todo esto va a caer, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión. Tiene también cialorrea, cialorrea, ¿ok? Cialorrea. Hipersecreción nasal, hipersecreción, hipersecreción bronquial, bronquial y obviamente también nasal. Va a tener también problemas cardíacos como arritmias, bloqueos, ¿ok? Esos se llaman síntomas simpáticos, ¿ok? Simpáticos. Bien, entonces con eso nada más. Así hagan su resumen de estos dos, aprovechando esta pregunta. Pero vamos a la pregunta, vamos a responder el examen. A ver, uno puede decir acá ya, esto es latrodectismo, pero no hay latrodectismo.
Entonces, ¿qué marco? Ah, marcaré el oxocelismo. No, no vas a marcar el oxocelismo. Esto es un latrodectismo por epidemiología, ¿no? Está en el campo el señor. Pero ¿qué marco? Si no hay clave, ¿qué marco? Ah, bueno, voy a marcar entonces algo más general. Marcaré que es por animal ponzoñoso. Entonces, unos dirán, no, marcaré que es animal ponzoñoso. Es válido, está bien, porque un accidente por animal ponzoñoso se refiere a esto, loxocelismo y latrodectismo. O sea, qué es ponzoñoso? Es un animal ponzoñoso. ¿Y quién es? Es un animal que te inocula un veneno. ¿Ok? Pero esta pregunta no va relacionada a esto. Esta pregunta es administrativa. Esta pregunta es administrativa. ¿Saben por qué? Porque hay una norma técnica de esto, del manejo, de los accidentes por, por animales, por, por animales ponzoñosos, por accidentes zoonóticos, ¿ok? Y ahí nos dice lo siguiente. Acá dice, miren, ¿cómo se denomina este accidente? Así dice. Y en ese manual te dicen así. El accidente por animal ponzoñoso es aquel accidente que comprende la mordedura de araña, la mordedura de serpiente. Y listo. Así nada más, es una pregunta de definición de la norma técnica. Todo esto que hemos visto acá para repasar, ¿no? No, prácticamente no sería necesario saber, porque aquí te dice cómo se denomina este accidente. Y ese accidente se denomina accidente por animal ponzoñoso. Si te muerde una serpiente, te muerde una araña, la norma técnica te dice, eso se llama accidente por animal ponzoñoso. Y a eso va dirigido esta pregunta. ¿Ok? En la parte de los, de las normas técnicas, ahí está publicado esta norma técnica de accidentes zoonóticos, ¿sí? Por animales ponzoñosos. Bien, el tratamiento, ¿qué es lo que vas a hacer en tus serums? En tus serums tú tienes que, independientemente de que sea loxocelismo o latrodectismo, tú tienes que vigilar las primeras 24 horas del paciente. Las primeras 24 horas luego que fue mordido. Si el paciente te puede dar características de la araña, excelente. Pero tú cuando recibes un paciente que te refiere que ha sido mordido por una araña, tienes que hacer dos cosas. Lo primero es prepararte para la referencia, sí o sí. Prepárate para la referencia. O sea, en tu mente ya o anda con tu personal y dile, no, prepárate, ve alistando las hojas de referencia, ve preparándome el número del hospital, ¿no? Prepárate para una referencia, prepárate mentalmente. Lo segundo es que te vas a acercar y le vas a preguntar cuándo fue el accidente. Y rápidamente analizas la supuesta zona de la mordedura. ¿Ok? Si la persona te dice no, esto me mordió la semana pasada, ya no te preocupes mucho. Pídele de todas maneras que te muestre que te entregue una muestra de orina, porque una de las principales complicaciones es el daño renal y la hematuria. Entonces van a ver ustedes, ¿no? Y a mí en el serum sí me ha tocado ese caso, de un paciente que llegó con una mordedura de araña de 4 horas antes, que estaba trabajando en el campo, me dijo, me mordió la araña, le he visto en mi pecho, me dijo, me he sacudido el polo y cayó la araña, la pisé, me dijo, no la pisé y vengo por eso. Le pedí su examen de orina y estaba rojo, estaba hematúrico, tal cual el libro, hematúrico. Pasó, mientras coordinaba la referencia, pasó unos 15 a 20 minutos, el señor empezó con su cialorrea, empezó incluso con fasciculaciones, ¿no? Estaba queriendo convulsionar. Ya, entonces, ahí se refirió y se le dio el tratamiento específico que es el antídoto.
¿ok? Que es el antídoto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del accidente por animal ponzoñoso? Número uno, hidratación, ¿ok? Hidratación excesiva, agresiva. Si tuvieras, hay un fármaco que se llama Dapsona. Si tuvieras Dapsona lo aplicas, pero eso no hay en en los establecimientos de salud del primer nivel. Si tuviera una infección, ¿no? O sea, es una de tipo cutánea, o sea, tiene estos síntomas de acá, y tuviera una infección y no lo has referido, estás tratando su herida, obviamente, curación de heridas, debridación de las escaras y antibiótico terapia. ¿Qué le puedes dar? Clindamicina o lo que tienes en todo mundo. Lo bueno es que todos en los establecimientos del primer nivel tienen ceftriaxona. Entonces puedes darle ceftriaxona o una cefalosporina de primera generación. Empiezas con cefalexina o clindamicina en vía oral. ¿Qué más? ¿No? Retiras las escaras y obviamente si se complica lo refieres. Eso es si es que pasó el primer día y te llega con su escara, con su herida. ¿Ok? Entonces, en conclusión, eso es lo que vas a hacer. Observación, primeras 24 horas son críticas, hidratas a tu paciente, tratas la herida, antibiótico terapia para cubrir esa herida con cefalosporina de primera generación, o también puedes usar clindamicina. Haces escarectomía, retiras las escaras y curación de la herida diaria. Y si se complica, lo refieres. Y si no, si ves una buena evolución, continúas en el establecimiento. Y también añadido a eso analgésicos en caso el paciente presente dolor, porque cuando el paciente ya tiene escaras no le duele nada, no le duele. Bien, ahora y ese es en el caso del oxocelismo, Pero en el caso del atrodictismo, esto es mucho más crítico. Ya los síntomas son mayormente sistémicos. ¿Okay? El tratamiento, manejas el dolor y lo refieres inmediatamente. Ya tienen que darle el antídoto, ¿no? Que es el suero, el suero polivalente. Suero polivalente. ¿Ok? Bien. Listo. Tienes que referir al paciente de acuerdo a su estado. ¿Ok? Bien. Esta es una pregunta entonces netamente administrativa. Bien, ahora vamos con otra pregunta. Esto también es típico. Es típico en el SERUMS. Sí les va a tocar. Y lo bueno que el tratamiento de rapidez es único, es estándar. ¿Ok? Parece a veces cuando uno lo ve, uno lo estudia, ¿no? Uno se asusta. ¿Qué hago si me viene un paciente intoxicado, ¿no? con su insecticida que estuvo usando ahí para sus plantas, un agricultor? ¿Qué hago? Pero el tratamiento es único. Bien, paciente varón de 35 años que trabaja habitualmente en el sector agrícola. Miren, ¿eh? Acude junto a su familiar al centro de salud donde realiza sus SERUMS, manifestando desorientación. Y miren, este caso es típico, así te llega, ¿no? A mí me da la impresión, porque a mí sí me ha llegado pacientes así en mis SERUMS, me da la impresión que, no sé, siento raro porque me han descrito a mi paciente que me llegó. ¿Sí? Me lo han descrito tal cual. Manifestando desorientación, mareos, bradicardia. Así que si te llega un paciente así, tal cual, así igualito va a llegar. Igualito. Dificultad respiratoria y relajación de esfínteres. El familiar manifiesta que el paciente estaba manipulando plaguicidas. Lo típico, ¿no? El paciente que se fue a fumigar su plantación y viene con síntomas así. Y parte se derramó así siempre, ¿no? Se le derrama. O si no, por accidente, lo inhala también. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Muy bien. Acuérdense. Siempre se van a acordar de esto, ¿ok? Cuando le llega así de frente, de frente, sin analizar tanto el caso, ya que igual lo vamos a hacer ahora. Cuando les llegue un paciente que estaba fumigando, que estaba en su chakra, fumigando, y se expone a ese plaguicida que él está usando, eso se llama intoxicación por órgano fosforado.
Por carbamato también puede ser, pero intoxicación por órgano fosforado. Eso es lo más frecuente, órgano fosforado. Porque los plaguicidas pueden ser organofosforados o también pueden ser carbamatos. Pero la mayoría de los plaguicidas que tú vas a ver que usan los pacientes, los pobladores, son organofosforados. Organofosforados. Así se llama, intoxicación por organofosforados. ¿Y qué vas a hacer rapidito en el Serums? Rápido a la farmacia, y para eso tiene que estar abastecido. Cuando tú llegues a tu Serums el primer día, llegas, fíjate que tú tengas un medicamento esencial que nunca te debe faltar en el Serums, porque eso va a salvar vidas. Con eso tú te vas a sentir, de verdad, lo que siempre hemos querido, ¿no? Desde que empezamos a estudiar la carrera, es de salvar vidas, ¿no? Con este medicamento tú salvas la vida del paciente. Si no tienes esto, se muere. Así que verifica que tengas, ¿qué cosa? Atropina. Y no solo uno, una ampollita. A veces uno llega a un establecimiento, preguntas, ¿no? A ver, muéstrame su atropina. ¿Dónde está? ¿Cuántas atropinas tiene? Aquí está, te dice, te dan 2 ampollitas de atropina. No, tiene que tener varios, 10, 20, 30, 50 atropinas ahí guardado. ¿Ok? Intoxicación por órganos fosforados se llama la intoxicación o la exposición a los plaguicidas. ¿Ok? A ver un momentito. Listo. Intoxicación por órganos fosforados. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros recordamos la sinapsis, ¿no? Nosotros recordamos la sinapsis. Recordamos que en la sinapsis, ¿quién es el protagonista? La acetilcolina, ¿no? ¿Se acuerdan? La acetilcolina. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nuestro cuerpo está funcionando de manera normal, hay un neurotransmisor, este de acá, acetilcolina, ¿no? Que se encarga de transmitir señales en nuestro sistema parasimpático para que se dé la salivación, el sudor, para que baje la frecuencia cardíaca, para la miosis. ¿Ok? ¿Dónde se encuentran estos? ¿Dónde actúan estos? ¿A dónde transmiten señales? A las uniones neuromusculares, ¿no? Del músculo esquelético. ¿Ok? Y también en algunas zonas del sistema nervioso central. Una vez que esta acetilcolina ya envió su señal para que tú salives, para que te salga el sudor, para que te baje la frecuencia cardíaca, una vez que ya la acetilcolina ya cumplió su función, llega una enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa con esto? Degrada la acetilcolina. ¿Por qué? Porque esa salivación, esa bradicardia que tienes, esa sudoración, esa salivación, esa cialorrea, lagrimeo que tienes, tiene que ser detenida, no se va a mantener así por toda la vida, ¿no? Tiene que ser detenida por algo. ¿Y quién hace eso? La acetilcolinesterasa. Gracias a esto hay un equilibrio, ¿ok? Detiene el estímulo y todo está equilibrado, está bonito. Pero ¿qué pasa cuando una persona se expone a un órgano fosforado? La acción de este órgano fosforado es inhibir a la acetilcolinesterasa. Lo inhibe. Y si la acetilcolinesterasa está inhibida, ¿qué pasa con la acetilcolina? Se sigue acumulando, se sigue acumulando. Y si se sigue acumulando, ¿qué pasa? Va a haber una hiperestimulación continua, continua. No va a tener freno, no va a tener freno, ¿ok? Y eso va a hacer que esta bradicardia, salivación, que es la cialorrea, lagrimeo, sudoración excesiva, también va a haber una broncoconstricción, ¿ok? También va a haber relajación de esfínteres. Va a haber dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque va a haber una broncoconstricción, una broncorrea. Se va a acumular de secreción todo el árbol bronquial. Y eso, obviamente, produce una obstrucción a ese nivel.
¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa con esto? Obviamente esto pues, lo va a llevar al paciente a una dificultad respiratoria y va a matar al paciente. Entonces, ¿quién es el protagonista? Acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina esterasa, quien debe bloquear esta acetilcolina, fue bloqueada por el órgano fosforado. ¿Y cómo nosotros revertimos esto? Nosotros revertimos esto administrando la atropina. ¿Ok? Administrando la atropina. Bien. Nosotros damos atropina y revertimos esa situación. ¿Ok? ¿Qué va a hacer la atropina? Va a bloquear los efectos de la acetilcolina que está en exceso. Esa acetilcolina que está en exceso es bloqueada por la atropina. Muy bien. Y con eso tú salvas la vida de tu paciente. Bien. Entonces ese es el medicamento de primera línea, ¿ok? Atropina. Acuérdense entonces, intoxicación por órganos fosforados, atropina. No se vayan a equivocar con adrenalina. No se equivoquen con adrenalina. La adrenalina se usa para anafilaxia. También puede venir desde un caso así, ¿no? Un paciente que está con un shock anafiláctico es adrenalina. Adrenalina. Acuérdense, órgano fosforado o ¿quién tiene O? ¿Atropina o adrenalina? Atropina. Porque se han dado casos, les van a contar, les van a decir, ¿sabe qué? Hace 5 años, uno de sus colegas, en lugar de dar atropina, dio adrenalina. O en lugar de dar adrenalina para un shock anafiláctico, le dio atropina. ¿Okay? Entonces, no se olviden, organofosforados, atropina. ¿Ok? Para la anafilaxia es la adrenalina. Para el shock anafiláctico es la adrenalina. Picadura de abeja, por ejemplo, ¿no? Eso van a ver ustedes también. Picadura de abeja, ¿no? Y el paciente ya no puede respirar, está totalmente edematizado, tiene la lengua edematizada, dificultad respiratoria. Ese paciente hay que aplicarle adrenalina, porque está haciendo un shock anafiláctico. Bien, listo. Entonces esto no es flumacenilo, es el antídoto para la intoxicación, anoten, por benzodiazepinas. ¿Okay? Por benzodiazepinas. No tiene nada que ver con intoxicación por órganos fosforados. La naloxona, anoten, es el antibiótico para opioides. 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 El flumacenilo, ¿para qué dijimos? Para benzodiazepinas. ¿Ok? Listo. Y otra cosa, miren, acá dice, gran parte de este se derramó en su vestimenta. ¿Qué es lo que van a hacer entonces ustedes cuando estén en sus serums? Lo que ustedes van a hacer es retirar la ropa del paciente. Retirar. Evitar que se siga exponiendo a este plaguicida. ¿Okay? Primero entonces es limpieza. O sea, primero los medios externos, ¿no? A la par, los medios externos con su atropina. Bien, listo. Vamos con la siguiente pregunta. Acuden a la emergencia médica de un hospital de alta complejidad dos pacientes provenientes de la selva peruana, ambos afiliados al CIS. Uno de ellos viene con su referencia y el otro no trae su referencia. ¿Qué le corresponde hacer al médico tratante de la emergencia? ¿Qué tiene que hacer el médico cuando recibe a dos pacientes en la emergencia? Uno trae referencia y el otro no trae referencia. ¿A quién priorizamos? ¿Al que trae o al que no trae? Sí hemos hablado, ¿se acuerdan que hemos hablado del sistema de referencias y contrarreferencias? Y hemos hablado de que sí o sí una emergencia tiene que tener su hoja de referencia, sí o sí. ¿Cuál sería la clave acá? ¿Atender solo al que tiene su referencia? ¿Al que no tiene su referencia, derivar al paciente que no tiene referencia a su jurisdicción?
derivar a la asistencia social porque yo no sé qué hacer, entonces los derivo a los dos, a ver usted, al área de asistencia social para que evalúe el caso me sugiera qué hacer. No. En el marco de la atención del derecho a la atención en salud, eh, en el marco de la Ley General de Salud, en el marco del aseguramiento universal de salud, nosotros tenemos los principios, ¿no? Equidad, ¿no? Equidad, accesibilidad, ¿se acuerdan? Entonces yo tengo que atender a los dos pacientes por igual. Es una emergencia, dice acá, emergencia, dice acá, emergencia. ¿Le pido DNI o no cuando viene por emergencia? Existe una ley eh, que cuando un paciente acude a un establecimiento de salud tiene que portar sí o sí su DNI. No, no solamente un establecimiento, a toda institución, ¿no? En el banco, en donde sea, nadie te atiende sin DNI. En un establecimiento de salud también tiene que tener DNI. Pero hay una ley que te dice que todo paciente debe mostrar su DNI al ser atendido, ¿no?, en los servicios de salud, excepto en los casos de emergencia. ¿Okay? En los casos de emergencia tienes que primar su estabilización y ya después haces lo administrativo. No les vayan a agarrar con esa pregunta, ¿no? Que aquí miren, eso es parecido a eso. Parecido a eso. Si nos ceñimos netamente a lo que es referencia con hoja, podemos pensar, no, tiene que tener su respectiva referencia. No. ¿Ok? Atender a los dos pacientes por igual. Listo. Vamos con la 70. Niño de 1 año con tos y dificultad para respirar. Primero veamos la pregunta, porque podemos decir, esto es patología. No, mira, a ver, ¿qué dice? ¿Qué determinante social está implicado? Ah, ya listo. Entonces, después de ver la interrogante, me voy a la premisa. Niño de 1 año con tos y dificultad para respirar desde hace 8 horas. La madre decide llevar al puesto de salud. Debe esperar a que amanezca, pues la distancia del establecimiento es de 5 horas. Distancia. En bote, o encima en bote, ¿no? Los que se van a hacer sus serums a la selva, también aquí está su caso clínico típico, modelo. Al día siguiente, a media mañana, y es muy, muy bonito. Todos los, no he tenido colegas en mi promoción que han hecho serums en la selva. Ellos salen como semi-infectólogos, ¿no? Salen como dengólogos, malariólogos, leptospirólogos. Manejan excelentemente su dengue, su malaria, etcétera. Salen semi-infectólogos, ¿no?, los que van a la selva. Al día siguiente, a media mañana, llega al establecimiento, el cual se encuentra cerrado porque el personal salió a atender un parto domiciliario. El niño fallece durante la espera. ¿Qué determinante social está implicada en esta situación? Podemos ver nosotros acá, con esta pregunta, para diferenciar los determinantes o también de frente marcar cuál es el determinante, porque está claro, ¿no? Hay preguntas que son obvias, ¿no? Hay preguntas que son obvias. A ver, ¿qué tipo de determinante será? ¿Estructural o intermedio? ¿Qué tipo de determinante será? Aquí dice que hay una determinante social implicada en esta situación, pero para aprovechar a repasar algo, hay que ver qué tipo es. Claro, ¿no? Intermedio, ¿por qué? Porque es el acceso, ¿no? Es el acceso. Aunque hay varios determinantes acá, hay varios determinantes. Pero el principal, ya saben que cuando les preguntan por determinante, tienen que buscar el principal, ¿no? El principal. El principal es el acceso a los servicios de salud. Y eso es un determinante intermedio, el acceso. Bien, entonces ahí la clave de frente, ¿no? De frente es acceso. Bien,
Entonces, esta es una pregunta que típica, siempre preguntan de acceso. Últimamente, con la implementación de las redes integrales en salud, de la RIS, está en boga lo que es telesalud y lo que es la accesibilidad. ¿Ok? Telesalud, accesibilidad. En el marco de la RIS, ¿no? Porque ahora se está implementando la RIS con fuerza. Bien, acceso y organización. Modo y estilo de vida no puede ser, pues, ¿no? Eso no tiene nada que ver acá, ¿no? ¿Qué modo y estilo de vida? Educación tampoco, medio ambiente tampoco, ¿no? Es acceso y organización de los servicios de salud. El servicio de salud pudo haber estado mejor organizado. Cuando ustedes, ¿no? Y este es un tip para sus serums, cuando ustedes estén en sus serums, nunca hagan esto. Miren, ¿cómo es posible que el establecimiento esté cerrado porque el personal salió a atender un parto domiciliario? Ya está bien, pues, ¿no? Salieron a atender el parto domiciliario, pero dejen a alguien, dejen a alguien, dejen a alguien. Si es un parto domiciliario, que se vaya el personal competente, ¿no? A quien le corresponde. Pero dejen a alguien en el establecimiento. Pudieron haber dejado al técnico en enfermería, quien él puede estar a la expectativa de cualquier cosa en el establecimiento mientras el personal profesional se va a atender el parto. ¿Por qué? Porque el técnico de enfermería, recibiendo a este niño con dificultad para respirar, él automáticamente sabe que lo tiene que trasladar, ¿no? Entonces, en ese momento, en este caso clínico, el técnico de enfermería agarraba, ¿no?, cualquier medio de transporte y se lo llevaba al hospital y posiblemente lo salvaban. Entonces, nunca hagan esto. Nunca, eso pasa, ¿ah? Van a ver ustedes que a veces hay, todos se van, ¡fum!, todos se van y no dejan a nadie en el establecimiento. Tiene que estar alguien, siempre alguien en el establecimiento. Bien. 71. ¿Cuál de las siguientes acciones forma parte de una prevención específica? Ya lo que les dije. Cuando les digan prevención específica, protección, ¿en qué piensen en su cabeza? En una jeringa, ¿no? En una jeringa. Entonces, si recordamos eso que les dije, ¿en qué van a pensar cuando hablan de prevención específica? ¿Por qué les están preguntando? Por inmunización, de frente, de frente. ¿Cuál de las siguientes acciones forma parte de una prevención específica? Obviamente, es... A ver, analicemos una por una, ¿ya? Para recordar. Propiciar la actividad física, ¿qué será? ¿Será prevención específica o protección? Recordemos que la protección específica está dentro de prevención primaria, así que les pueden decir prevención específica o protección específica, cualquiera. Recuerden, la prevención primaria está compuesta por dos, ¿no? Por la promoción y por la protección específica. Ya. ¿Qué es propiciar la actividad física de la comunidad? ¿Será eso una prevención específica o será promoción de la salud? Propiciar la actividad física es promoción. Yo estoy propiciando, estoy enseñando, estoy educando. Esto es promoción. Vamos con la última. Promueve el uso del condón. Eso también es, eso también es promoción, ¿no? Promuevo el uso, enseño, educo. Sensibilizar a la población acerca de la no ingesta de alcohol. Eso también es promoción, ¿no? Es educación. Estoy promoviendo la salud. Pero incrementar la cobertura en el programa de inmunización, o sea, vacunar más personas, eso es protección específica o prevención específica, ¿ok? Siempre que les abren la típica pregunta, hay varias actividades de prevención o protección específica, hay varias, pero la mayoría, toda la vida, siempre se centran en vacunas. Eso es el ejemplo claro, vacunas para protección específica. Vamos con la 72. Varón de 67 años acompañado de su esposa acude al centro de salud para vacunarse contra la influenza. Tiene diagnóstico de insuficiencia venosa, periférica, bilateral, con adherencia al tratamiento médico.
Al examen, las funciones vitales normales, se brinda consejería para motivar comportamientos saludables. ¿A qué actividad corresponde? ¿A qué actividad corresponde? ¿Qué es? ¿Qué vas a hacer a eso? Aquí está. Se brinda consejería para motivar comportamientos, ¿no? Eso es la promoción de la salud. ¿Y qué cosa es promoción de la salud? La promoción de la salud es educar a las personas, ¿no? Educación para la salud, ¿ok? Evaluación de seguimiento, no, es cuando la persona tiene la enfermedad y yo le estoy haciendo su seguimiento, ¿ok? Su seguimiento. Intervención es, es una acción que realizo, ¿ok? Es una acción o puede ser una protección específica, por ejemplo, no una intervención. Atención centrada en la persona, no, eso es un enfoque general, no, eso es un enfoque general. Eso no es una actividad, ¿ok? Entonces, cuando hablo de consejería, educación para la salud. Puede empezar de repente intervención, ¿no? Yo intervengo educando, pero no. Cuando hablo de intervención te estoy refiriendo más a la acción, a lo operativo, al hacer algún procedimiento, ¿ok? 73. Esta es una pregunta, eh, no sé, a veces hay preguntas, ustedes están viendo en las preguntas del examen pasado, como, no sé, que el MINSA asume que uno va a analizar toda la normativa que ellos tienen en su repositorio. Porque mire, el plan esto, acá en la universidad ni siquiera nos enseñan esto, ni en el internado, ¿no? Prácticamente todo salud pública, ¿no? Casi no en la universidad no le prestamos atención, lo vemos someramente, ¿no? Para probar aunque sea, ¿no? Porque no sabíamos que iba a existir un examen CERU. Pero ni siquiera en la teoría de la universidad te mencionan esto. El Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la anemia materno-infantil en el Perú, periodo 2024-2030, contempla que las instituciones desde el MINSA y las otras involucradas contribuirán con la generación y fortalecimiento de. Esta es una pregunta de memoria que si por ahí lo analizamos y nos tomamos el tiempo de ir descartando una por una, podemos llegar, pero esa no es la forma de contestar la pregunta. Lo correcto es saber la respuesta. El descartar es una estrategia, pero al tratar de descartar esto nos podemos encontrar con que quizás sí, quizás no, o sea, no es tan práctico. Esta es una pregunta de memoria. ¿Sí? No hay forma ni siquiera en el curso, de poder englobar todo, ¿no? Miren, analizar el plan multisectorial. No vamos a hacer una clase específica, o no sé si otros grupos de estudio también habrán hecho una clase específica del plan multisectorial 2024-2030. Entonces, ¿qué nos dice este plan? Si les preguntan algo sobre el plan multisectorial del 2024 al 2030, ¿saben cuál es uno de los pilares fundamentales de esto? Así en general, hablando en general, es la promoción de la salud. La promoción. Si les preguntan algo parecido a esto, sobre el plan multisectorial 2024-2030, y cuál es lo importante que te dicen, ¿no? ¿En qué se fortalece? Te dicen, busquen algo que tenga que ver con promoción de la salud. Y si buscamos acá, ¿cuál es? Conocimiento a la población. De esa forma van a encontrar la clave para este tipo de preguntas, ¿ok? Para preguntas que hablen sobre qué buscas tú, ¿no? ¿Qué se fortalece con el plan multisectorial 2024-2030? ¿Ok? Educación, conocimiento. En eso vas a buscar. Porque sí, pues si tú analizas ese plan, vas a ver específicamente esto y toda una descripción de esto de acá. ¿Ya? Así que así van a contestar esas preguntas, ¿ok? Conocimiento de la población. 74.
Las sesiones demostrativas de preparación de alimentos para población materna infantil tienen 3 momentos. Ya, esto sí. Así que vamos a hacer un resumen acá y ustedes lo van a añadir a su resumen. ¿Ok? Van a añadir esto a su resumen. Esta me parece que es una pregunta de nutrición. Si mal no recuerdo, ¿ya? O de medicina, no de enfermería. No, ya bueno, de donde sea. No me acuerdo exactamente de dónde es esta pregunta. ¿Cómo se llama esto? Las sesiones demostrativas que se hacen en los establecimientos de primer nivel, se hacen, ¿no? Las mamás llevan su comida. Una mamá lleva sus huevitos sancochados, otra mamá lleva su menestra, otra mamá lleva arroz, otra mamá lleva sus verduras, sus ensaladas. Y entre todos hacen una sesión demostrativa, ¿no? Dirigida por el personal de salud. Tú coges todos los alimentos y les vas enseñando cuál es la porción que les vas a dar, en qué alimentos tienes que incidir, etcétera. ¿No? Es muy bien bonito esta sesión. Cuando tú ves, sobre todo esto está encargado, esto lo hace como parte del CRET, lo hace la licenciada en enfermería. Vas a ver qué bonito arman estas sesiones demostrativas. Es demostrativa, acá tú no enseñas así con la teoría, ¿no? Tú demuestras la preparación de los alimentos. Bien, entonces, ¿qué te dice? Para población materno infantil tiene 3 momentos. Sí, pues tiene 3 momentos. Entonces, una sesión demostrativa tiene 3 momentos. El primer momento, ¿saben cuál es? Antes. Antes de la sesión demostrativa. El segundo momento es durante. Durante la sesión demostrativa. El tercer momento es después. ¿Bien? Entonces es fácil de recordar. ¿Bien? Antes, durante y después. Esos son los 3 momentos de la sesión demostrativa. ¿Qué se hace antes? Obviamente, como toda actividad, antes tienes que planificar. Antes, ¿qué haces? Defines sus responsabilidades, ¿no? Lo que les dije, ¿no? La señora de la mamá, a una de las mamás de los bebés menores de 6 meses le vas a decir que traiga tal alimento. A una de las mamás perdón, de 6 meses, mayores de 6 meses, un alimento, ¿no? El que cumplió 6 meses. A la mamá del que cumplió un año o 10 meses, etcétera, por edades le dices que traigan tal alimento. Defines responsabilidades. ¿Qué haces durante? Preparas el alimento en vivo. El huevito sancochado, el arrocito, la menestra, el pescadito que trajeron las mamás. Ya en vivo tú preparas en vivo el alimento. Le dices, ¿saben qué? Van a preparar así, 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 tal cantidad, tal cantidad, tal cantidad, etcétera. Y participativo, ¿no? Con las mamás, es participativo. ¿Qué haces también en el durante? Tú explicas el valor nutricional. Vas preparando, vas explicando. Y todo esto con evidencia, porque tu red te pide evidencia, te pide eso. No es que tú lo haces por voluntad, no, si lo que quiero lo hago, no. Tu red de salud te pide evidencias de tus sesiones demostrativas. Tu informe, te pide informes. Esto es una meta que tienes que cumplir, son metas. Y después, ¿qué haces? Evalúas, como toda actividad, evalúas. Evaluación y promueves compromisos con las madres, con los participantes, ¿no? También puede ser papás, no solamente son mamás, padre de familia, cuidadores, ¿ok? Eso haces. Listo, ya está. Entonces, ¿qué te pregunta? ¿A qué momento pertenecen las responsabilidades? Ya está. ¿Dónde se definen responsabilidades? En el antes, ¿no? En el antes. Entonces, la clave, ¿cuál es? Antes de la sesión demostrativa. Bien, anoten esto en un pequeño espacio que tienen en sus esquemas. Está cortito para aprender ahí, ¿no? Con temas así, con preguntas como esta, complementamos, porque a veces no es posible meter todo. No es posible meter todo. Se mete lo más importante, se trata lo más importante y algunas cositas que vienen con las preguntas, ¿no? Misceláneas, sueltas, ya se van incluyendo. Se van incluyendo.
aprovechándolas mientras resolvemos las preguntas, ¿ok? Listo, vamos con la 75. El médico Serums del puesto de salud organiza un taller para autoexamen. No sé por qué se comen ahí se me fue. Un taller para el autoexamen de mama, ¿no? No es para el autoexamen de mama con las mujeres del comedor popular de su distrito. Allí explica la técnica del autoexamen y factores de riesgo para cáncer de mama. ¿Qué fomenta esta intervención? Los artículos, comen los artículos, ¿no? ¿Qué fomenta esta intervención? Rehabilitación, tratamiento, autocuidado, diagnóstico. ¿Qué será? Rehabilitación no puede ser. ¿Por qué? Porque con la rehabilitación tú buscas recuperar las funciones de la persona enferma. Y aquí te dice que estás haciendo un taller para el autoexamen de mama. En mujeres del comedor popular, personas sanas. No puede ser rehabilitado. Tratamiento peor, ¿no? ¿Qué tratamiento estás dando con esto? Nada, es un taller. Diagnóstico, ¿no? ¿Acaso a las mamás en el taller les estás explicando cómo diagnosticar el cáncer de mama? No estás explicando diagnóstico de cáncer de mama. Tú estás enseñando sobre el autocuidado del cáncer de mama. ¿Ok? Porque ahí le estás enseñando a la mujer que vigile su cuerpo, que vigile sus mamas. ¿Ok? Que le estás enseñando los síntomas, los signos de alarma para sospechar en un cáncer. Eso es autocuidado. ¿Ok? Es autocuidado. Bien, entonces eso también es promoción de la salud, ¿no? Promoción. 76. ¿Qué medicamento relevante dio origen a la farmacovigilancia? Esta es una pregunta de farmacia y bioquímica. La clave correcta aquí, ya no vamos a analizar uno por uno porque esta es una pregunta, ¿no?, histórica, teórica. Cloroformo es la clave que da el MINSA. Pero el cloroformo, las reacciones con cloroformo se conocen desde hace mucho tiempo atrás, hace muchos años. El que en realidad puso, hizo que se tome la decisión de crear un sistema de farmacovigilancia es la talidomida. ¿Ok? El cloroformo es del siglo XIX, la talidomida es del siglo XX. Entonces, la clave la han puesto cloroformo, ¿no? Seguramente porque están enfocados en las reacciones que daba el cloroformo desde que se empezó a aplicar. Pero no fueron esas reacciones que dijeron, vamos a crear un sistema de farmacovigilancia, no. El que dio origen a eso fue la talidomida. Entonces, que si viene una pregunta así, no creo que se repita, pero si se repite, pongan cloroformo. Si dice Moderna, talidomida. ¿Ok? Claro, puede ser. Puede ser. Así es. Bien. Es una pregunta teórica. Lo bueno es que en nuestro temario no han puesto farmacovigilancia. No han puesto farmacovigilancia. 77. En el proceso de implementación del modelo de cuidado integral de salud, MCI, ¿quién es el responsable de elaborar el diagnóstico situacional? Eso lo hemos visto en el repaso. Eso es de frente, para marcar, ¿no? ¿Será la Autoridad Nacional de Salud, o sea, el MINSA? Cuando tú llegas a tu establecimiento, ¿no? Llegas a tu Serums, conoces tu establecimiento en el pueblo, le dirás al MINSA, señor MINSA, ¿cuál es el diagnóstico situacional de acá de mi población? No. Las redes integrales de salud no tienen nada que ver las redes integrales de salud acá. Eso tampoco. La direza te elaborará el diagnóstico. ¿Quién elabora el diagnóstico? El que está ahí, in situ, el que está parado, el que vive ahí, el que conoce, el que puede analizar la situación. Ese es el que elabora el diagnóstico situacional. ¿Y quién es él? Tú.
¿no? Nosotros, el personal de salud del establecimiento, de la jurisdicción, somos los que elaboramos el diagnóstico situacional. Entonces, ¿quién es el responsable? El establecimiento de salud. ¿Ok? Esta también es pregunta típica. Te van a preguntar quién realiza el diagnóstico situacional. Es el establecimiento. Y si no te ponen establecimiento, quizás te ponen el jefe del establecimiento. Tú eres el encargado, ¿ok?, de elaborar el diagnóstico situacional, el jefe del establecimiento. 78. ¿Cuál es el ámbito que se debe considerar en un foco ampliado del modelo? Eso también lo hemos visto, ¿no? En la teoría. Ya no se puso en el repaso, se sacó. Esto estaba inicialmente en el repaso, también se sacó porque el temario cambió y en el temario ya no incluyeron lo que es APS. Pero en la teoría, en la primera parte, vimos lo que es el foco ampliado. El foco ampliado del modelo de cuidado integral de salud. ¿Ok? ¿Qué incluye el foco ampliado? Lo que se acuerdan, ¿no? Consulta ambulatoria, promoción y prevención. ¿Qué más incluye esto? Urgencias y observación, ¿no? Emergencias también. Urgencias, emergencias y observación. Urgencias, emergencias y observación. Hospitalización. Asistencia virtual. Recordando, ¿no? Asistencia virtual. ¿Ok? Lo que es la interculturalidad también, ¿no? Los elementos étnicos e interculturales. ¿Ok? ¿Qué más? La actividad docente. Todo eso todo eso corresponde al foco ampliado. Y la promoción de la cultura comunitaria. Ahí está completo, ¿no? Todo el abordaje completo. ¿Qué es el foco ampliado? Se refiere al abordaje completo. Consulta ambulatoria, promoción y prevención, urgencias de emergencias, hospitalización, asistencia virtual, ¿no? Considerar también la interculturalidad, actividad docente y la participación comunitaria. Eso es el foco ampliado. ¿Qué te dice? ¿Y quién de ellos, de estos elementos, quién se encarga de las actividades de diagnóstico precoz y de tratamiento oportuno? ¿Quién será? ¿Será la hospitalización? No, no. En el modelo de cuidado integral de salud, la hospitalización no se encarga del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, ¿no? La hospitalización ya se da para pacientes que ya están, que ya han sido, que ya presentan complicaciones de la enfermedad o cuyo pronóstico eh, no tienen un buen pronóstico y se les tiene que hospitalizar. Medicina en domicilio y comunidad. En el domicilio harás actividades de diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico lo puedes hacer, pero tratamiento oportuno no lo puedes hacer en el domicilio. Urgencia y observación, tampoco, ¿no? No tiene nada que ver urgencias con diagnóstico precoz y tratamiento. ¿Dónde tú haces diagnóstico precoz y tratamiento oportuno? En tu consultorio, en la consulta ambulatoria. ¿Ok? Ahí haces diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Bien, entonces es una pregunta también teórica. ¿Ok? Vamos con la 79. El jefe del centro de salud de Cabanaconde revisa la historia clínica de una gestante de 28 semanas que presentó una denuncia por violencia familiar en la comisaría del sector. Dicha paciente fue atendida por la psicóloga. La obstetra realizó el seguimiento e intervención en la familia y comunidad. ¿A qué tipo de atributo pertenece esta intervención? Miren, estamos viendo. Y acá recordamos lo que son los atributos, ¿no?, de la atención primaria de salud. Esa es pregunta típica, fija.
Prácticamente lo único que preguntan de atención primaria de salud, ¿no? Los atributos. ¿Ok? Los atributos. De memoria, los 4 atributos. ¿Ok? De memoria. A ver, miren, vemos este caso. Dice que hay una gestante de 28 semanas que presenta una denuncia por violencia familiar en la comisaría. Dicha paciente, miren, ha sido atendida por la psicóloga. ¿Y la psicóloga qué hizo? ¿Acaso la atendió y le dijo, ya muy bien, vayas a su casa, otro día venga, otro día le hacemos el seguimiento? No, intervino también la obstetra. Y la obstetra le dijo, muy bien, ya presentó su denuncia, ahora que siga su curso, esperen a que haga la notificación, etcétera, etcétera. No, le hizo un seguimiento a la paciente. Y no solamente le siguió a ella, también intervino a la familia. Y no solo intervino a la familia, intervino también en la comunidad. ¿Ok? Entonces, ¿a qué atributo pertenece esta intervención? Aquí hay que recordar los 4 atributos de la atención primaria de salud. Cuando te mencionen cuando te pregunten por atributos de la APS, son estos 4. Pero hay que saber cuál corresponde. ¿Qué significa primer contacto? Acuérdense, primer contacto es eh, o significa que el establecimiento de salud es el primer lugar donde la paciente realiza la consulta ante un problema de salud. Es el punto de entrada al sistema de salud. A eso se refiere primer contacto. ¿Ok? ¿Qué significa acceso? Es la posibilidad que el usuario llegue y reciba la atención sin barreras. Sin barreras. Sin barreras geográficas, sin barreras económicas y sin barreras culturales. ¿Qué significa continuidad? La continuidad se refiere a cuando tu paciente, la atención de tu paciente es continua entre los distintos niveles de atención. El primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención. Es coordinada, es continua. Vamos a darle arriba para que no se confundan. Acá, primero, segundo, tercer nivel de atención. Es coordinada, es continua entre los niveles de atención. ¿Y qué es longitudinalidad? Longitudinalidad se refiere cuando tú acompañas al paciente, le haces un seguimiento de manera continua a lo largo del tiempo. ¿Ok? Es una atención sostenida por diferentes profesionales. Haces un seguimiento al paciente y también a su entorno. O sea, hay un cuidado integral, un cuidado continuo. ¿Ok? Entonces acuérdense de eso. Y vean el repaso. Ahí hemos puesto la definición de los 4. Entonces, primer contacto, cuando el paciente llega para una consulta al establecimiento de salud. Acceso, la posibilidad de que el paciente llegue y se le atienda sin barreras. Continuidad, cuando el paciente es atendido coordinadamente por los diferentes niveles de atención. Y longitudinalidad es cuando el paciente es atendido de manera sostenida, continuada por diferentes profesionales y se interviene a su familia y a la comunidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clave? Longitudinalidad. ¿Ok? La palabra clave, ¿cuál es acá? Seguimiento. Si te dicen seguimiento, marca longitudinalidad. ¿Ok? Y son varios profesionales que están atendiendo. Y esta es la atención, esto es una muy buena atención, porque le hacen seguimiento a la paciente. No le dicen, ¿sabes qué? Denuncia y listo, punto, ya me avisas a ver en qué termina. No, están haciendo un seguimiento. ¿Ok? Sí, los nombres son tal cual.
Primer contacto, acceso, continuidad y longitudinalidad, tal cual. Siguiente pregunta. Vamos en el 80. Muy bien. Herramienta de gestión para los cuidados integrales en la RIS, que define las condiciones necesarias para asegurar la integralidad y longitudinalidad de las personas, familias y comunidades en diferentes escenarios. ¿A qué corresponde? Esto también es teórico. Esto también es teórico. Entonces, añadimos esta cosita, esta partecita, al resumen que tenemos sobre la RIS, ¿ok? Porque la RIS es un marco teórico enorme. Y a veces sacan así, miren, no sé, pareciera que abrieran, vamos a abrir, a ver, al azar, como cuando te dicen, saca una carta, igualito, ¿no? A ver, vamos a abrir esta página, ¡pa! A ver, párrafo 5, ya de acá sacamos la pregunta, no sé, me diera la impresión que es así, que lo han hecho así. Entonces, miren, este es teórico, ¿ya? Y ustedes acuérdense de esto, y anótenlo, anoten por ahí un subtítulo, pongan un subtítulo en su resumen de RIS y pongan esto. Vías de cuidados integrales de salud. Y van a poner en su, ¿no? Dos puntitos y van a poner esto. Condiciones necesarias para asegurar la integralidad y longitudinalidad de las personas, familias y comunidades en diferentes escenarios. Así. Y es una definición. Es definición. ¿Ok? Así le van a poner. Muy bien. Hay preguntas así. Ojalá que esta vez no vengan preguntas así. Esto también es una pregunta fija. Es un instrumento que facilita el enfoque sistémico familiar en atención a la persona y proporciona una visión rápida e integrada de los problemas biomédicos y psicosociales, además de establecer las relaciones familiares. Esto es parte de la estrategia de salud familiar. Y aquí es importante diferenciar entre lo que es las diferentes herramientas que se utilizan en salud familiar. ¿Ok? A ver, tipología familiar, ¿qué será? ¿No? La tipología familiar es la clasificación de las familias según su estructura. Nuclear, extensa, monoparental, que vamos a ver en un ratito. Pero no tiene que ver con las relaciones, con los problemas psicosociales, no. Tipología familiar es qué tipo de familia es, eso nada más, qué tipo de familia es. Círculo familiar, esto se han inventado, ¿no? Eso no es un instrumento, eso no existe. Círculo familiar no existe. Se han inventado, es un distractor. Apgar familiar, así como cuando los bebitos nacen y se les evalúa, se les hace el test de Apgar, igualito, para la familia existe un Apgar, que también evalúa la adaptación, la participación, el afecto. O sea, evalúa cómo funciona una familia y según eso le da un puntaje. Vamos a ver más adelante eso. Entonces no es Apgar. Apgar es una clasificación para evaluar la funcionalidad de la familia. Y obviamente nos queda la respuesta, ¿no? Que es el genograma. Bien. ¿Qué cosa será el genograma? Y acá hay que diferenciar esto con familiograma, que a veces se toma como sinónimo. Hay que diferenciar esto con familiograma, que a veces se toma como sinónimo. El genograma es una herramienta gráfica, ¿ok? Es una herramienta gráfica que representa la estructura familiar. Digamos, ¿no? Acá pone papá. Vamos a poner, no exactamente los gráficos como son las líneas, no hay que preocuparnos. Digamos que ponen así abuelos, ¿no? Abuelos, luego ponen los hijos. No es así el gráfico. Tienen un montón de cuadradito, rombito, dos rayas, línea punteada, raya, punto, raya. No vamos a hacer eso. Eso tampoco le van a preguntar en el examen. Y estos tienen hijos, ¿no? Hijos y hasta hijos.
Así, ¿no? Por acá está el hermano, ¿no? Así. Por acá está la pareja del hermano, así. ¿Y qué es lo que pasa? En el genograma se hace esta estructura, se hace esta estructura de la familia y se grafica también con líneas, ¿no? De diferentes tipos de líneas, cómo es que se relacionan. ¿Cuál es su información? Se registra cuál es la información biomédica que tienen ellos, sus enfermedades, sus problemas emocionales, su información psicosocial. ¿Ok? Eso es en el genograma. En conclusión, el genograma es la estructura de la familia en donde se registra su información biomédica, sus problemas biomédicos y sus problemas psicosociales. Eso es el genograma. ¿Y qué será el familiograma? Entonces por acá, ¿no? Se registra, ¿no? Acá su información biomédica, su información psicosocial, ¿no? Las relaciones que tienen entre ellos, así, etcétera. Por acá. Es más complicado, es más, mejor dicho, es un poquito más profundo, ¿ok? Es más profundo todas las relaciones que hay. Pero ¿qué es un familiograma? Simplemente es la estructura nada más, el esquema simple. El esquema simple nada más, simple. Ese es el familiograma. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. A veces se toma como sinónimo, pero no son iguales. El familiograma es la estructura, es la representación gráfica de la familia. Punto. El genograma es la representación gráfica de la familia, pero que incluye los problemas biomédicos y los problemas psicosociales. ¿Ok? ¿Qué cosa se usa en la ficha familiar en el primer nivel de atención? Se usa el familiograma. Este se usa en la ficha familiar. Familiograma. ¿Y el genograma dónde se usa? Se usa para estudios, para análisis psicosociales, análisis en salud mental, para un análisis integral. ¿Ok? Listo. El árbol genealógico, eso no se utiliza en la ficha familiar, el árbol genealógico. Usas el familiograma, que es parecido al árbol genealógico, ¿ok? Pero se llama familiograma. No usas árbol genealógico. La ficha familiar no tiene árbol genealógico. Y dentro de salud familiar no vas a usar tampoco ese término, así que no te preocupes, ¿ok? Apréndete estos dos. Y en la ficha que se usa, familiograma. Así. Eh, entonces, otra cosa que te pueden preguntar es el APGAR, ¿no? El APGAR familiar, ya dijimos, ¿no? Es un instrumento, así como cuando nacen los bebitos, tú usas un test rápido, ¿no? Tú quieres evaluar cómo es la función, la adaptación y la fisiología del bebito de manera rápida, que usas el APGAR, ¿no? Y le das un puntaje y según eso determinas cuál es su estado. El APGAR familiar es igualito. Es un instrumento que tú usas para evaluar rápidamente a la familia. ¿Qué cosa mides? Su funcionalidad. Con el APGAR, tú mides la funcionalidad. No les vayan a preguntar. Con el APGAR mides funcionalidad familiar. ¿Cómo se siente la persona respecto al apoyo que recibe de su familia? Y también tiene un puntaje. Y según eso, se clasifica. ¿Ok? Se clasifica. ¿Cómo está la funcionalidad familiar? Según eso, se clasifica, ¿no? Esta funcionalidad del APGAR. Según el puntaje, se clasifica si tiene una funcionalidad familiar normal, si tiene una disfuncionalidad familiar leve o moderada, o si tiene una disfuncionalidad familiar severa. Mientras más bajo sea su puntaje, igual que el APGAR.
¿Se acuerdan o no el puntaje del Apgar? Igualito, igualito. ¿Ok? Entonces, eso es. Conclusión. El Apgar mide la funcionalidad familiar. O sea, cómo se siente la persona respecto al apoyo que recibe de su familia. ¿Ok? Cómo se percibe dentro de su familia. Y ahí está el puntaje y cómo se clasifica. Listo. Vamos con la 82. Ya, y aquí vamos a repasar. El abordaje de la familia se otorga durante su ciclo vital, considerando e identificando necesidades e intervenciones. El siguiente enunciado. Alcanzar un óptimo desarrollo como pareja, con valores y principios, desarrollar un buen funcionamiento familiar. ¿A qué etapa del ciclo familiar corresponde? El ciclo vital familiar tiene cuatro etapas. Tiene cuatro etapas. Tenemos la familia en formación. ¿Saben cuál es la familia en formación? Es cuando la pareja recién comienza su vida juntos. Es el inicio del noviazgo o el matrimonio, pero sin hijos. ¿Ok? Acá. Inicio de vida en pareja, ¿no? Inicio de la vida en pareja o matrimonio. O sea, la pareja comienza su vida, ¿no? Juntos, pero sin hijos, sin hijos, acá no hay hijos. ¿Y cuáles son las características? Aquí aprenden a comunicarse, ¿no? Aquí priman los valores, los principios en la etapa de formación. Luego tenemos a la familia en expansión. La familia en expansión es cuando ya llegan los hijos. O sea, esto comprende desde el primer embarazo. Desde el primer embarazo. Primer embarazo, obviamente, eso comprende luego el nacimiento, hasta que un hijo se emancipa. ¿Qué se emancipa? Que se independiza, ¿no? Se va de la casa. ¿Por qué se independiza? Entonces la familia en expansión comprende desde el primer embarazo hasta que el hijo se... el primer hijo, ¿ya? Hasta que el primer hijo se emancipa. ¿Ok? Ya es cuando, ¿no? Es cuando llegan a los hijos, la familia crece, educan a los hijos, los cuidan, los hijos maduran, hasta que se van porque ya pueden valerse por sí mismos. ¿Ok? Características aquí es la comunicación y característica acá es los roles, ¿no? Los roles familiares. Entonces y les preguntan, si en la pregunta viene, ¿no? Así como acá está enfatizando, miren, alcanzar un óptimo desarrollo como pareja con valores y principios, desarrollando un buen funcionamiento familiar. Si la pregunta se centra en los roles familiares, en la resolución, no sé, en resolver problemas, eso es la familia en expansión. Luego, todos los hijos eh, no, el primer hijo, este hijo que se emancipó, ese hijo que se fue, eh, hay hijos todavía que quedan en casa, ¿ok? O sea, el primer hijo se va,
El primer hijo se va, ¿no? Se va a estudiar, se va a vivir su propia vida, se casa, etcétera, ¿no? Pero hay otros hijos que todavía se quedan en casa. Eso se llama familia en dispersión. Dispersión. Es cuando uno de los hijos ya se va de la casa y los padres tienen que adaptarse a su ausencia. ¿Ok? Tienen que adaptarse a su ausencia. Entonces acá, desde que el primer hijo se emancipa, ¿ok? Desde que el primer hijo se emancipa. Así nada más. Así nada más. Desde que el primer hijo se emancipa. Y características de esto es que los padres se adaptan, ¿no? Se tienen que adaptar a su ausencia, a la ausencia del hijo que se emancipó, que se fue, que se independizó. ¿Qué se hace acá? Se reorganizan los roles. ¿Ok? Y finalmente está la familia en contracción. ¿Qué significa familia en contracción? Cuando todos los hijos ya se emanciparon. ¿Ok? Esto es cuando los hijos, todos los hijos, se emancipan. Todos los hijos se emancipan. Característica, ¿cuál es entonces? Los padres se quedan solos. Los padres se quedan solos. Quizás ya están jubilados, pero deben adaptarse ellos a esta etapa. ¿Ok? Entonces acá también tienen que adaptarse. ¿Ok? Acá vamos a ponerle adaptarse también. Adaptarse a estar solos. Tienen que enfrentar enfermedades. Tienen que enfrentar el envejecimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo termina esta etapa de familia en contracción? Todos los hijos se emancipan hasta que uno de los padres fallece. Entonces, contracción es desde que cuando empieza, cuando todos los hijos ya se emanciparon y finaliza cuando uno de los padres muere. ¿Ok? Características, obviamente ellos se quedan solos, se tienen que adaptar, tienen que enfrentar el envejecimiento, tienen que enfrentar el duelo. ¿Ok? Bien, entonces eso es el ciclo vital familiar. ¿Cuál sería la clave entonces? Si nos dice que tiene que alcanzar un óptimo desarrollo como pareja, con valores y principios, ya, eso es cuando se están formando en pareja, ¿no? Cuando te hablan de pareja, de valores y principios, ya, eso es formación, la familia en formación. Listo. Entonces, si viene pregunta de esto, va a venir preguntas de uno de estos. Esos son los 4 tipos, ¿ok? Que lo menciona dentro del modelo de cuidado integral de salud. Tal cual. Contradicción no existe. Dispersión, ya vimos qué es. Es cuando el primer hijo se emancipa. ¿Ok? Expansión es desde el primer embarazo hasta que el primer hijo se emancipa. ¿Ok? Es formación. 83. Y algo importante también que saber, que tenemos que recorrer acá, que saber es los tipos de familia. ¿Ok? Los tipos de familia. Tipos de familia. Tipos de familia. ¿Cuáles son los tipos de familia? Tenemos la familia nuclear. ¿Qué es la nuclear? Es papá, mamá e hijos. ¿Sí? Nuclear, padre, madre e hijos. ¿Qué es la familia extendida? La familia extendida es papá, mamá, hijos, más
abuelos, tíos, primos o cualquier otro pariente que también viva en la misma vivienda. ¿Ok? Entonces, más parientes que vivan en la misma vivienda. ¿Qué es la monoparental? La familia monoparental. Es un solo progenitor con sus hijos. O sea, madre soltera o padre soltero, ¿no? Un solo progenitor. Un solo progenitor con el hijo. Claro, así es. Ya. El otro es la reconstituida o la ensamblada. Como su nombre lo dice, la reconstituida o ensamblada. Ensamblada. Que es cuando los padres se separaron y forman nuevas parejas, ¿ok? Ya sea con, y tienen hijos, ¿ok? Los padres, ¿no? Que tienen, obviamente son padres de, obviamente fueron primero una familia nuclear, se separan y tienen nuevas parejas. Esa es una familia reconstituida. Eh, y hay un término también que están usando, ¿no? Quizás le pregunten, ¿no? Porque a veces puede ser que pregunten, ¿no? La familia homoparental, homoparental. O también aquí tenemos la unipersonal. La unipersonal es cuando es una familia constituida por una sola persona. Una sola persona. ¿En qué caso se da esto? En los adultos mayores, ¿no? En una casa vive un solo abuelito, solito nada más, abandonado, pobrecito. Y esa es una familia de tipo unipersonal, ¿no? Frecuentemente en adultos mayores. Es una vivienda donde solo vive una sola persona, frecuentemente en adultos mayores. Así es, ¿no? Yepeto, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces ahí póngale para que se acuerden, unipersonal, Yepeto, mnemotecnia. Muy bien. Y hay un término que también se está usando, que no creo que pregunten, pero se está usando el homoparental, homoparental, homoparental. Cuando los dos padres tienen el mismo sexo, ¿ok? Y son reconocidos, obviamente, por el enfoque, ¿no? Que hay de diversidad, ¿ok? Eso es homoparental. Bien, y existen también las familias, vamos a ponerlo por acá porque es otro tipo de clasificación. Esto es según la estructura, ¿no? Estos tipos de familias son según la estructura, según la estructura. Y existen otra clasificación que es según la funcionalidad. Y aquí tenemos dos, el funcional y el disfuncional. ¿Qué es el funcional? Es cuando en la familia se cumplen, todos los miembros de la familia cumplen roles de apoyo. Vamos a ponerlos acá, roles de apoyo. Ay, también ahí se va. Roles de apoyo, ¿ya? Apoyo. Ya, roles de apoyo. Normas, valores, afecto, comunicación. En cambio, la disfuncional es aquella donde hay acá apoyo. Ya. La disfuncional es cuando hay violencia, hay abandono, hay adicciones, falta de comunicación. Y no solamente falta de comunicación, también falta de límites. Todo lo contrario a la funcional. En la funcional hay afecto, hay normas, hay comunicación, hay límites establecidos. ¿Ok? Listo. Entonces, este es un repaso rapidito de lo que es familia. ¿Ok? Y pueden venir preguntas así. Siempre suelen preguntar por esto del ciclo vital familiar.
las cuatro etapas del ciclo vital familiar o también los tipos de familia, que es nuclear, que es extendida, que es monoparental. Sobre todo esos tres. Listo. Vamos al 83, penúltima. Esto es acerca de modelos de atención de salud. Eh, Existen diferentes modelos de atención de salud, cada uno con sus características. ¿Se acuerdan? El comunitario, que se caracterizaba por qué? Por ser centralizado. Tenemos también el modelo Semashko, que se caracteriza por qué? Por ser un monopolio estatal. Tenemos el modelo Bismarck. Característica del modelo Bismarck, la protección familiar en orden, ¿ya? Laboral y familiar. Y tenemos el modelo Beveridge. Beveridge. Que se caracteriza por qué? Por ser estatal y universal. ¿No? En la diapositiva de la teoría de modelos de atención de salud hemos visto más características de cada uno de ellos. ¿Okay? Pero sus características esenciales son estas. La pregunta que dice, ¿el modelo Bismarck como modelo de salud se caracteriza por tener un enfoque en? Ahí está, ¿no? Bismarck. Pregunta típica. Cuando te preguntan sobre esto, siempre te preguntan sobre Bismarck. Es protección laboral y familiar. ¿Ok? Protección laboral y familiar. ¿Qué significa eso? Es así como en el Perú tenemos salud, que el trabajador tiene un aporte, ¿no? Obligatorio. Tiene un aporte obligatorio. Y con eso están asegurados el trabajador y también su familia. A eso se refiere, protección laboral y familiar. Y tenemos la pregunta 84. ¿Qué característica está relacionada con el modelo comunitario? Ah, ya vimos, ¿no? Aquí está. ¿Cuál es la característica del comunitario? Es centralizado. Centralizado. ¿Ok? Monopolio no, ya vimos que monopolio es de Semashko. Protección laboral, ¿no? Laboral y familiar es de Bismarck. ¿Ok? Y lo de arriba no es diferencia, no diferencia ninguna. Ningún sistema de salud diferencia. Si quieren saber cuál es el de Perú, es mixto, ¿no? El modelo peruano es una mezcolanza de todos los sistemas de salud. Listo, muy bien. Hasta ahí hemos llegado el día de hoy. Nos estamos viendo entonces mañana, ¿ok? Mañana continuamos. Pasado el día sábado también, ¿ah? El sábado también, ¿ok? El sábado también. Listo, quedamos hasta ahí hoy día. A la misma hora de siempre. El único día que vamos a cambiar de horario es el día viernes para hacer dos clases juntas, hacerlo más temprano y ustedes tengan tiempo de refrescar su mente, liberar su mente, de dormir bien los 2 días anteriores al examen, dormir 12 horas y irse frescos, ¿ok? El sábado por la noche igualito, de 8 a 9 y media. El único día que vamos a tener de 9 de la mañana a 1 de la tarde es el viernes, ¿ok? Listo, así es, 8 a 9 y media, ese es el horario habitual. Bien. Listo, cuídense, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.